Hoy tenemos un tema que vamos a estar abordando por las siguientes semanas y tiene que ver con algo que ha venido sucediendo durante los últimos 13 meses que hemos estado viviendo, todo lo que ha sucedido a través de estos meses con la pandemia y hemos aprendido y a comprender qué es esencial, ¿sí? Hemos aprendido en estos 13 meses a saber qué es esencial. Hemos aprendido, por ejemplo, que las personas que trabajan en el área de salud son esenciales. Hemos aprendido que los profesores, los maestros son esenciales. Hemos también aprendido que nuestras familias son esenciales. Y es que la palabra esencial se define como aquello que tiene una importancia primordial. Es aquello que se destaca y que va en primer lugar. Pero también es cierto que el mundo ha tratado de definir qué es esencial en este tiempo y qué no es esencial. En esta semana que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, el estado de California tuvo que indemnizar en los costos jurídicos a las iglesias evangélicas pagándoles $2 millones porque consideraron que las iglesias no eran esenciales. Y hoy el propósito con este mensaje es determinar por qué la iglesia es esencial y por qué cada uno de nosotros, usted donde está y yo donde estoy, somos personas esenciales. Por eso el tema del día de hoy tiene como título Iglesia Esencial. Sí, la iglesia es esencial. Y quiero que en esta mañana le demos lugar a las escrituras para que ellas mismas sean las que nos den respuesta y también una perspectiva correcta con relación a ello. Y quiero abrir un paréntesis aquí. Tomando este tema, esto nos permitirá que en las próximas semanas naveguemos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que le invito a cada uno de ustedes que haga de su lectura devocional diaria la adición de un capítulo del libro de los Hechos para que cada semana a partir de hoy usted pueda haber leído 7 capítulos del libro de los Hechos, además de la lectura devocional que viene haciendo. Cierro el paréntesis. Desde luego, eso le permitirá que podamos hablar el mismo idioma cuando nos encontramos los días domingos. Cierro el paréntesis. Y es que en el libro de los Hechos vemos cómo para la iglesia naciente, lo que algunos llaman la iglesia primitiva, se pueden resumir los siguientes elementos esenciales que fueron para ellos. Lo primero que vemos allí, y está en el capítulo 2 del libro de los Hechos, son 4 cosas básicas que fueron esenciales para la iglesia naciente. Primero, la lectura de las escrituras, fundamental, esencial. Segundo, la predicación de las buenas nuevas acerca de Jesús. Tercero, tener cuidado de las necesidades de los demás creyentes. Y por último, suplir las necesidades espirituales de aquellos que llegaban a la iglesia naciente. Hoy, año 2021, y nosotros como comunidad de creyentes, comunidad de fe, People's Church, podemos decir que estos elementos esenciales los hemos estado practicando de una u de otra manera. Ahora bien, ¿qué es en el año 2021 lo que hace que la iglesia sea esencial? Piense por un momento. En Colombia, en una crisis política social,
A nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, una pandemia, cambios de gobierno, situaciones que están alrededor nuestro. ¿Qué hace que la iglesia sea esencial? Es la pregunta que tenemos hoy. Pues bien, así como lo vimos en la iglesia naciente, también tenemos que remitirnos a las escrituras para que sean las escrituras las que nos definan qué es esencial. Y quiero que tomemos un texto clave. Este va a ser un texto clave que vamos a estar trabajando durante las siguientes semanas. Y hoy ese texto es el texto que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Y voy a estar utilizando hoy varias versiones de la Biblia. Y la Biblia que voy a leer es Palabra de Dios para Todos. Y dice nuestro texto clave. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí le voy a anticipar ya las 4 secciones que vamos a estar trabajando durante las siguientes semanas. Primera sección, vayan. Primera sección, vayan. Y ese es el título hoy, vayan. Iglesia esencial, vayan. Lo segundo, ¿a dónde debemos ir? Por todo el mundo. Lo tercero, anunciar la buena noticia de salvación a toda la gente. Y lo cuarto, hacer discípulos de todos aquellos que crean. ¿Ya? Podemos despedirnos y vernos dentro de 4 semanas. Eso va a ser lo que vamos a estar trabajando. Y mucho más después de que la Iglesia de Jesucristo, People Church, ha sido llena del Espíritu Santo. Uy, yo pensé que iban a haber manos levantadas, que iban a saltar, que iban a gritar. ¿Qué mensaje? Los que no hayan visto el mensaje se pueden remitir a nuestra página de YouTube y volverlo a ver. Está todavía montado en la página de la iglesia. Sí, para aquellos que no han recibido el bautismo, oramos por ello, y para quienes ya lo recibimos, fuimos llenos una vez más. O sea que este mensaje de la iglesia esencial es pertinente para nosotros hoy. ¡Qué bien! Entonces hoy se trata de que vayan. Y es que hablando de la iglesia esencial, tengo 2 puntos que voy a tratar en este día. Y es que como iglesia esencial hemos sustituido erróneamente nuestro llamado por nuestra comodidad, por nuestro confort. ¿Cuántos estamos felices de estar cómodos en nuestra cama, en nuestra sala, en nuestro comedor? No sé, donde usted se encuentra. ¿Es cómodo o no es cómodo? ¿Cuántos dijeron no? Vea, relajado aquí viendo al pastor predicar. Excelente. Sí, estamos cómodos, pero ojo, hemos sustituido erróneamente nuestro llamado por nuestro confort. Y es que aquí es donde vamos a estar luchando hoy entre 2 llamados que Jesús nos ha hecho a nosotros, su iglesia. ¿Cuáles son esos 2 llamados? El primer llamado que Jesús nos hizo fue de venir y seguirle. Y el segundo llamado que Jesús nos hace y que está en nuestro texto clave de hoy es el llamado de ir y hacer discípulos. Y ahí hay un problemita. ¿Por qué? Porque bien es cierto que Jesús nos hace, el primer llamado que Jesús nos hace es que vengamos.
Si usted recuerda en el mismo Evangelio de Marcos, iniciando, él lo hizo así con los discípulos cuando caminaba por la orilla del mar de Galilea. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué les dijo? Sí, Héctor. Él les dijo, vengan. Ese es el primer llamado que Jesús nos hace. Vengan, síganme. Y a nosotros nos gusta ese llamado, el llamado de venir. Y estamos supremamente familiarizados con él. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos una necesidad o alguna circunstancia o estamos enfrentando algo en nuestras vidas, entonces atendemos las palabras que el mismo Jesús nos dijo allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, que es un texto lindísimo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿A cuánto nos gusta venir a Jesús? Porque solo en Él podemos hallar descanso. A todos, ¿sí? A todos nos encanta. Y esa posición de venir a Jesús con el tiempo es un lugar donde todos nos empezamos a sentir muy cómodos, porque es allí donde experimentamos el perdón de pecados, es allí donde sentimos la presencia del Espíritu Santo, pero esta posición no debería afectar nuestra capacidad de atender su llamado para que vayamos. El llamado a venir entonces se convierte en un punto conflictivo o en un punto de fricción para muchos de los creyentes. ¿Por qué? Porque es una posición donde nos sentimos atendidos y servidos. Pero con el tiempo, ¿saben qué se convierte? Y se lo voy a decir con mucho respeto y con mucho amor. Se convierte en una condición de manutención. Voy, me refresco y descanso. Y se convierte, sin darnos cuenta, en un consumismo espiritual. Pero yo quiero que entendamos que luego de tener la experiencia de venir a Jesús, para que Jesús nos dé descanso, su llamado para nosotros como iglesia esencial cambia. Luego de que iniciamos una relación con Jesús, el llamado no es solo venir. Ahora el llamado es ¿para qué? Haga así. A ver, los que tienen la cámara abierta, haga así. Sí, señor, para que vayamos. ¿Recuerdan ustedes las palabras, las primeras palabras que el ángel le dijo a las mujeres el día domingo muy temprano en la mañana, cuando el Señor resucitó? Él se las dijo cuando ellas estaban en la tumba, allá en Marcos capítulo 16, versículos 7 y 8. Mire lo que le dijo el ángel a las mujeres. Marcos capítulo 16, versículos 7 al 8. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Y anota el Evangelio de Marcos. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Lo que sucedía era que las mujeres se sentían inadecuadas para compartir ese mensaje, ya que ese no era el lugar para ellas dentro de esa sociedad. Y yo sé que ya en este momento muchos de nosotros en la sala virtual o quizás a través de la emisora nos estamos sintiendo quizás incompetentes en nuestra fe o en nuestras capacidades para ser de aquellos que vayamos. Pero al recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, leemos que Jesús nos llama es ¿para qué? Para que vayamos. ¿Sí?
¿Y por qué debemos ir? Porque cuando Jesús le hizo el llamado a sus primeros discípulos a la orilla del mar de Galilea, recuerde que le dijo, vengan para que yo los haga, ¿qué? Pescadores de hombres. Es decir, vengan y yo les muestro cómo, para qué vayan. Qué bien. Y es que la posición de vengan se convierte en un lugar donde muchos nos quedamos confortables y no debería esa posición o esa condición afectar nuestra capacidad de ir. ¿Por qué? Porque el llamado a venir con el tiempo se convierte en un conflicto, como se lo dije. Es una posición donde nos sentimos servidos. Ahora Jesús cambia el llamado para todos y cada uno de nosotros como lo hizo con sus discípulos. Pasan de venir para que vayan y prediquen. Estas que son nuestras reuniones tienen la intención de que cada vez que nos vemos los días domingo, cada vez que hay sharing together, compartiendo juntas los días martes, cada vez que hay New Gen, nuevas generaciones los sábados, cada vez que nos reunimos los jueves en el tiempo de oración o los domingos, estas reuniones traen descanso. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cansados al término de una semana? Todos, ¿sí? Pero nuestras reuniones no son el fin en sí mismas. El propósito final es recargar para salir a cumplir con la misión dada por Jesús. Vayan, vayan, vayan. Yo me recargo y voy. Yo me recargo y voy. Mire, en la escritura hay un versículo que si nosotros logramos comprender este versículo, hemos aprendido que la iglesia esencial va. Este versículo dice así. Está en Romanos capítulo 15, versículo 3. Leámoslo allí, usted lo tiene en su pantalla. Yo lo voy a leer en voz alta. Está en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 15, versículo 3. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Observe bien lo que está subrayado. Cuando nosotros venimos los domingos, cuando nosotros tenemos nuestros tiempos devocionales semanales, nos estamos llenando, pero nos llenamos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de llenarnos? Que pasemos luego a rebosar de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Nos llenamos para rebosar. Ahora yo le pregunto, cuando usted llena un vaso de un líquido, ¿puede llenarlo más si no lo desocupa? ¿Cierto que no? Entonces, cuando somos llenos es cuando podemos rebosar. Mientras que estemos llenos y no rebosemos, no podemos llenarnos una vez más. Así es como funciona. Nuestras reuniones entonces nos llenan, pero la misión esencial de la iglesia es ir, es rebosar en el Espíritu Santo cuando vayamos. Entonces, quiero que aprenda esta aplicación que va a salir allí en la pantalla. El primer llamado es para que vengan. Es un llamado relacional. Es cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús, es cuando rendimos nuestro corazón ante Él, es cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, es cuando Jesús se hace real en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo que lo revela a Él. Y queda una evidencia en nosotros de que Jesús es real y venimos a ser hijos de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo de Dios y empezamos a crecer y a madurar espiritualmente en esa relación, conociendo las palabras de Jesús y colocándolas por obra.
Pero el segundo llamado es para que vayan. Es para que vayamos. Es un llamado misional. Y la iglesia esencial debe comprender esos dos llamados. El primero, que fue para venir, conocer a Jesús, tener una relación, es un llamado relacional. Pero el segundo llamado es misional, es para que vayamos. Mira, piensa en esto. En el libro de Hechos, en el capítulo 1 y parte de la primera parte del capítulo 2, los discípulos todavía no han sido llenos con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 1, mire lo que hacen los discípulos. Le preguntan a Jesús: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino? Oiga, ahí cuando están con Jesús, Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, Jesús se les apareció y todavía los discípulos no la tienen clara. Están pensando si ahora es que va a derrocar al Imperio Romano y ahora sí va a establecer el reino de Dios en medio de ellos. Ellos todavía no lo comprendían, aún estando con Jesús después de haber resucitado. Los discípulos todavía no tienen la misión clara de las palabras que Jesús les dijo allí en el Evangelio de Marcos y que también están en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Lucas. Pero claro, tenemos que entender que el Espíritu Santo todavía no ha venido sobre ellos. Pero en el momento, como lo hacíamos hace 8 días, recordando el Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? ¿Por qué el Pentecostés? ¿Para qué el Pentecostés? En el momento en que vino el Espíritu Santo sobre ellos, todo cambió por completo. Su forma de comprender su llamado relacional pasó a ser misional. Y miles de personas fueron impactadas porque los discípulos entendieron lo que era esencial para ellos como iglesia. Vayan. Y eso que era esencial para la iglesia naciente es esencial. Haga así conmigo. Diga: para nosotros. Sí, para nosotros. Imagínense si no va a ser esencial la iglesia en medio de una pandemia, cuando muchas personas están en un hospital, cuando hay familias que han perdido padres, madres, hijos. ¿Será la iglesia esencial? Claro, cuando muchas personas han perdido sus trabajos. Claro que sí. Es esencial para nosotros comprender ese llamado misional. No hay un mejor momento que esta crisis, que esta pandemia, para hacerlo una realidad. En medio de la crisis que vive nuestro continente, todos, déjeme decirle, todos tenemos permitido predicar el mensaje del evangelio, todos tenemos la posibilidad de orar por las personas y todos de una u otra forma podemos ayudar a las necesidades de alguien. La pregunta entonces acerca de lo que es esencial como iglesia y que debemos hacernos hoy es la siguiente. ¿Será que debemos sustituir nuestro llamado por la comodidad? Sara me dice desde Long Island que no. Marcela me dice en Bogotá, no. Silvita en Canadá me dice no. Estoy completamente de acuerdo con usted. No podemos sustituir nuestro llamado por la comodidad. O yo le pregunto, ¿será esencial impactar misionalmente nuestras familias que están en dificultades, que han perdido seres queridos? ¿Será esencial impactar a nuestros amigos que hoy lo vemos reflejado en esta sala cuando Valentina, conociendo la situación de Sara, la invita para que esté en medio de nosotros? Eso es una demostración de que sí se puede y que debemos hacerlo. ¿Será esencial impactar misionalmente a nuestros vecinos
o aún a los desconocidos? Yo quiero que entendamos que las restricciones que los gobiernos han establecido quizás nos limitan dentro de un espacio físico, pero no tenemos ninguna restricción como individuos en nuestro llamado esencial para predicar el evangelio. Por el contrario, esta es una situación que nos afirma para predicar en la interacción que a diario tenemos con quienes nos rodean, incluyendo aquellos con los que usted tiene interacción virtual, porque yo sé que muchos de ustedes ya son expertos manejando Zoom, Teams, bueno, todas las plataformas. Y es que, mire, nosotros somos seres bien particulares. Los discípulos entienden que tienen que ir y van. Y por allá en el libro, no lo vamos a leer todavía porque son los 7 primeros capítulos de esta semana, pero voy a referirme a él. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 19, segunda parte, y versículo 20, Hechos capítulo 11, versículo 19, segunda parte y verso 20, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que le sucede a los discípulos. Los discípulos estaban felices, pero estaban predicando la palabra de Dios solo a los judíos. Y es que era fácil para ellos compartir con aquellos que eran parte de su contexto y podían hablar de algo que entendían acerca del Mesías prometido y que había venido, había dado su vida. Pero allí mismo en el versículo 20 entendemos que hubo un cambio cuando ellos comenzaron a entender que la misión esencial era alcanzar a todos. Si usted lee el versículo 20, dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles. Ya no eran solo los judíos, ahora eran los gentiles. Y esto nos habla hoy a nosotros. Tenemos que predicarle a todos. ¿Por qué? Porque, a ver, yo quiero hacer un ejercicio. Le agradezco a todos los que abren su cámara. No importa que estén pillillis todavía, no importa. Pero quiero verlo, o verla, o verlos. Diga conmigo, yo los estoy viendo ahí en la galería. Diga conmigo, dejamos hoy. Dejamos hoy. Muy bien. Digamos 1, 2, 3. Dejamos hoy. Dejamos hoy. La comodidad. La comodidad. La comodidad. Para atender el llamado. Para atender el llamado. Ahora, por favor, cierren el micrófono. Eso, gracias. Muy bien. Sí, hoy dejamos la comodidad para atender el llamado. Lo segundo que tenemos que entender hoy como iglesia esencial es que hemos limitado erróneamente nuestro llamado en función de nuestra capacidad. Es que yo ya sé que muchos de ustedes dijeron: ay, pastor, eso es para usted, para los líderes, para aquellos que hicieron seminario bíblico, para aquellos que hicieron discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, en los que hicieron el curso de liderazgo, todo. Yo ya sé que usted dijo: no me siento capacitada. En la narración del Evangelio de Marcos, como se lo refería anteriormente, vemos a las mujeres en la tumba. Ellas se sentían inadecuadas para compartir. Y quizás en este momento usted ya está sintiendo eso, que usted se siente incompetente quizás desde su fe para ser parte de los que van. Y aquí viene un ejercicio de conciencia, porque muchos de nosotros no nos sentimos buenos representantes de Jesús por nuestro testimonio. Algunos no se sienten buenos representantes porque pueden decir: no, es que yo no conozco ni tengo todas las respuestas a esas preguntas difíciles. ¿Cómo Dios siendo bueno mata gente? ¿Cómo Dios siendo bueno permite una pandemia? Y es cierto, ser una persona sabia no es tratar de enseñar a alguien en lo cual no tenemos conocimiento. En otras palabras, actuar desde la sabiduría humana
Pero es que nosotros no hemos sido llamados para explicar cada aspecto de quién es Dios con absoluta precisión. Que déjeme decirle, por demás es absolutamente imposible porque Dios es insondable e incomprensible para nosotros. Pero lo que sí hemos sido llamados es que vayamos a ser testigos de la verdad y de la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido con nuestro Señor y Salvador. La sabiduría humana nos dice que si tú no logras comprenderlo todo, no lo puedes enseñar. Pero déjame decirte qué es lo que dice Jesús. Jesús nos dice, quiero que vayan y sean mis testigos de la experiencia que ustedes han vivido. Hoy la experiencia de Valentina tiene a Sara en la sala. Y Dios trae a Sara, mire cómo es Dios, para hablarle a aquellas personas que están desesperadas con una condición de salud, con el testimonio que ella nos compartía antes, para decirles, nada es imposible para mí. Dios tiene un humor fino. Sí, miren, observemos la experiencia que tuvieron las personas y específicamente aquellas que hacían parte del concilio en Jerusalén, al ver a los discípulos que habían sido llenos del Espíritu Santo, allá en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dice allí. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. En otras versiones dice sin estudio ni cultura. Otra versión dice eran hombres comunes sin ninguna preparación. Y dice, las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Y ahí fue cuando entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y yo sé, nosotros hoy nos estamos viendo como personas sencillas, ordinarias, del común. Y por eso pensamos que la misión es para aquellos que son superdotados y no es así. Mire lo que ellos reconocieron, que habían estado con Jesús. Ellos habían tenido una relación con Jesús. ¿Cuántos de los que estamos en la sala virtual tenemos una relación con Jesús? Ah, que se note. Que se note. Sí, porque ya estamos llenos del Espíritu Santo. Ese es el mismo testimonio de muchos de nosotros, sino de todos. No somos personas superdotadas, extraordinarias, pero hemos tenido una relación con Jesús y pudiera existir una larga lista de razones para pensar que no somos cualificados para ser maestros de un seminario bíblico. Eso es cierto. Es más, todos fallamos al tratar de vivir perfectamente. Y quiero que entendamos que somos hipócritas si tratamos de sostener que a diario vivimos obedeciendo todo lo que dice la Biblia al pie de la letra. Y quizás no tengamos las respuestas a las preguntas difíciles que la gente tiene. Es posible que hayan personas con más capacidades, con mayor conocimiento, con mayor entrenamiento, o que incluso vivan con una mejor calidad de vida que nosotros. Pero a pesar de esas razones, no podemos negar que todos hemos sido llamados para que vayamos. Y aquí quiero que usted tome esta máxima, esta aplicación. Dios envía a personas imperfectas para revelar la perfección de su evangelio. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Qué hermoso. No se trata de gente perfecta, de los imperfectos, para revelar la perfección de su evangelio. Quiero que mire usted unos ejemplos claros para que nos podamos identificar y usted tome valor. ¿Quién negó a Jesús?
Pedro, ¿cierto? Pero Pedro es al primero que Jesús escoge para dar inicio a la iglesia. Por eso estamos ustedes, usted y yo aquí, por un imperfecto. ¿Cuántas de ustedes y ustedes, los caballeros, reconocen o se acuerdan de la mujer del pozo en Samaria? Ni siquiera conocía el nombre de Jesús. Pero dice el Evangelio de Juan que regresó a la ciudad para decirle a la gente, vengan, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho, ¿no será el Cristo? Y más adelante dice, muchos de los samaritanos que vivían en ese pueblo creyeron en Jesús por las palabras que les dio la mujer. Cuando ella les dijo, me ha dicho todo lo que he hecho. Y a mí me encanta esto como cierra el versículo 42, ahí en Juan 4 dice, le dijeron a la mujer, ahora creemos porque nosotros mismos los hemos oído y sabemos en verdad que Él es el Salvador del mundo. Así tiene que llenarse esta sala virtual. No es porque la iglesia esté cerrada, no es porque no nos podamos movilizar a la iglesia, no es porque tengamos que tener 2 metros de distancia, no es porque tengamos que usar un tapabocas, no es porque tengamos que tener el carnet de la vacuna. Dios nos escoge a ti y a mí como prueba de que Él necesita personas imperfectas que no reúnen las cualificaciones y las expectativas con las que el mundo nos mide. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Uno no necesita graduarse del seminario bíblico para entender que a Sara, quien la levanta, le da vida, le restaura la salud, es Dios. Y testificar de eso hace que muchas personas puedan glorificar el nombre del Dios que está vivo. Ahora, mire cómo Jesús en su diálogo con Pedro le cambia el llamado. Y yo creo, y se lo decía a Carlos esta mañana cuando preparábamos la presentación, la revisábamos. Mire, el mensaje viene así en su vida y este es el clímax del mensaje. Y aquí es donde Dios te va a quitar y te va a derribar la zona de confort y tu excusa de la capacidad que no tienes para que cambies de un llamado relacional a un llamado misional. Está allí en Juan capítulo 21, versículo 17. Mira cómo viene el diálogo. Juan capítulo 21, versículo 17. Ahí está el Señor Jesús resucitado con Pedro. Y esta es la tercera vez que Jesús le hace la pregunta a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice el Evangelio, a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo por tercera vez, entonces alimenta mis ovejas. Las 3 veces le dijo, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas, dicen otras versiones. Y yo quiero que entendamos que los comentaristas tienen varias interpretaciones del por qué se repitió 3 veces la pregunta. Algunos dicen porque Pedro lo negó 3 veces. Pero más allá de las interpretaciones, yo quiero que entendamos que cuando Jesús utiliza las repeticiones, lo hace para llamar nuestra atención. Y en este caso de este diálogo llamó la atención de Pedro con relación a qué? A las palabras que Jesús ya les había mencionado allá en el capítulo 14, donde Jesús les dijo, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora Jesús lo que le está diciendo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas porque tienes una relación conmigo, Pedro? Pero ahora si me amas,
Recuerda que lo que te estoy dando es un nuevo mandamiento. Obedécelo. Ahora se trata de amar mis ovejas. Ahora se trata de alimentar mis ovejas. En otras palabras, Pedro, es tiempo que vayas. Y hay un cambio en el llamado. ¿Cuál es la pregunta reflexiva para nosotros en este punto? ¿Cuál es la razón? Ya todos se pusieron serio cuando les dije hay una pregunta reflexiva. Me gusta. La pregunta reflexiva es, ¿cuál es la razón para que no participemos de esta demostración de nuestra fe a diario? ¿Cuál es la razón? Yo quiero que entendamos y en este momento que seamos honestos con nosotros mismos. La mayor demostración de nuestro ejercicio de fe está en participar en nuestras reuniones los domingos o en los tiempos de oración o en las demás reuniones, pero atender el llamado que Dios nos ha dado. Y el llamado es a que vayamos. Por eso Jesús quiso hacer ese llamado de atención a Pedro. Si me amas, es hora de ir, Pedro. Alimenta mis ovejas. Una persona ordinaria, del común, sin preparación, pero que tenía lo necesario para atender el segundo llamado en una relación con Dios, con Jesús. Siempre escuchamos personas, y en mi experiencia personal, que se acercan a mí y dicen, pastor, es que yo realmente no me siento confortable. Y yo quiero que sepas, y quiero decírtelo, eso es una mentira. Somos personas ordinarias, no preparadas, pero con lo más importante, con una relación con Jesús. Eso es lo que importa. ¿Cuántos recuerdan lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando allá en el Evangelio de Marcos narra la alimentación de los 5,000? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Los discípulos le dijeron, no, ¿sabes qué? Mándalos a las granjas y a los lugares vecinos para que puedan descansar y comer. ¿Y qué les dijo Jesús a los discípulos? Denles ustedes de comer. Jesús le está diciendo a People's Church, en medio de la pandemia, en medio de la crisis política que vive el continente, en medio de la situación que vive tu comunidad, tu familia, en medio del dolor, en medio de la pérdida de los familiares, en medio de la pérdida del trabajo, dale tú de comer. Seguir el llamado de Jesús hará que a diario estemos frente a estas situaciones. Y si nosotros no nos ubicamos bien, vamos a fallar y el golpe será duro. Si como creyentes atendemos el llamado de ir, de predicar la verdad y hacer discípulos a todas las naciones, estaremos en lugares inesperados, no confortables. Pero si no anunciamos, no pasará nada. Y por eso las redes sociales están llenas de hostilidad de un lado y del otro, y queriendo más división, sin esperanza, con más dolor, con más ira. La lección, mire, póngale cuidado, la lección de Pedro, la lección que Pedro recibió al alimentar los 5,000, la lección que Pedro recibió al caminar sobre el agua, e incluso la lección que aprendió en la restauración cuando Jesús le preguntó 3 veces si le amaba, le dieron la habilidad para actuar de una manera diferente al comprender la esencia de la misión. Usted recuerda allá en Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro le dijo a un hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Porque Pedro comprendió que lo esencial era revelar a Jesús a la gente, revelar su poder sanador como Dios ha estado sanando desde antes en esta sala virtual. Hoy habrá milagros de sanidad.
porque Dios nos lo ha revelado a través de la vida de Sara. Yo sigo siendo Dios. En mí hay poder sanador, en mí hay poder liberador, en mí está todo. Y allí vemos cómo Pedro y los discípulos comienzan a vivir de una manera que impactó e irrumpió en medio de la religiosidad de las personas, en medio de los líderes religiosos, en medio de los políticos de ese tiempo. Porque aún los romanos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ellos mismos se dieron cuenta que ya la gente no se estaba reuniendo en el templo. Ahora era por las calles que se anunciaba el nombre de Jesús. Una iglesia que se siente confortable no molesta a nadie. Pero ahora que tenemos la posibilidad de que la iglesia esté por medio de la virtualidad y que llegue a lo más íntimo de nuestros hogares, también se pueden convertir en algo que no moleste a nadie. Pero está en ustedes y en mí que no permitamos eso. Porque el primer llamado entonces, ¿para qué es? Para venir a sentirnos servidos. Pero la iglesia esencial es intencional como uno de nuestros valores de ir hacia afuera, de ir a atender su llamado. Ella va, ella es misional y cuando lo hace, cambia la vida de las personas. Y no importa lo que diga la gente, así como contestó Pedro y Juan, ¿ustedes creen que es mejor obedecerlos a ustedes que a Dios? No nos podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Quiero orar. Quiero que oremos porque se hace necesario. Hoy hacemos parte de lo esencial. La iglesia es esencial. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un programa. Hay personas que están frustradas porque no han podido volver a la puerta como ujieres. Algunos porque no han podido volver a cantar en la alabanza y la adoración. Sara, que está en esta mañana, nos comenta por su estado de salud, ella no pudiera volver al edificio, pero gloria a Dios que hubo alguien que dejó el llamado relacional para hacerlo misional. Y hoy hay otra ventana en esta galería que nos demuestra una evidencia de que este mensaje es para la iglesia de Cristo, People's Church. No hay límites. Estamos siendo confrontados. Y para algunos que en su corazón están reclamando derechos en cuanto a su ejercicio de fe. Pero la iglesia esencial es aquella que va hacia afuera. Y nosotros, como creyentes, somos la iglesia. Oremos. Para orar quiero que enfoquemos nuestra atención en este versículo. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y hagamos de él nuestra oración. Observe lo que dice el versículo. Jeremías, el profeta de Dios, dijo así: ya no anunciaré más de él, no volveré a hablar en su nombre, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. Señor, te doy gracias por todas y cada una de las personas que junto conmigo nos encontramos hoy escuchando el mensaje de tu palabra. Hoy, Señor, entendemos por qué la iglesia es esencial y por qué cada uno de los que estamos a través de esta sala virtual o a través de la emisora Contacto Nuevo Milenio somos esenciales en este tiempo. Hoy comprendemos, Señor, que no podemos sustituir erróneamente el llamado que nos has hecho por nuestro confort, por nuestra comodidad. Y hoy, Señor, quitamos toda excusa erróneamente colocada para no atender el llamado por falta de cualquier capacitación. Hoy somos personas comunes y corrientes, alcanzadas por el amor tuyo. Hemos establecido una relación contigo y estamos listos porque hemos sido
sellados, somos portadores de la presencia tuya en la persona del Espíritu Santo. Pero aún más, hemos sido llenos, bautizados con el Espíritu Santo para comprender el llamado misional que tenemos. Hemos terminado 2 años de plantación de iglesia en este mes, pero nuestro propósito, Señor, no es quedarnos confortables, es atender el llamado para que vayamos. Desde ahora, Señor, disponemos todo nuestro ser para que haya una revolución interna que permita, Señor, que nuestra sociedad pueda hallar palabras de esperanza, que otros puedan venir y tener una vida de relación contigo para que también vayan como nosotros, que nosotros vayamos, como tú lo dijiste, a todo el mundo a predicar esta verdad, las buenas nuevas de Jesucristo el Salvador, y para hacer discípulos entre ellos. Gracias porque esta que es tu iglesia ha tenido la oportunidad, Señor, no solamente en un lugar físico, en una localización geográfica, sino que es todo un continente, es todo Canadá, es todos los Estados Unidos de Norteamérica, todo Centroamérica, todo el Caribe, Señor, todo Suramérica, Señor. ¿Y quién iba a pensar, Señor? Pero tú lo has hecho así. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.